Hola amigos, muy buenos días, mucho ánimo y aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra del Señor y el tema de hoy es la parábola de las 10 vírgenes. Me pareció muy oportuno porque nos estamos acercando a ese día que esperamos tanto, que es la segunda venida del Señor. Y la parábola de las 10 vírgenes trata justamente este tema. Y vamos a comprender la mente de Dios y saber quiénes, especialmente las 5 vírgenes imprudentes o insensatas que esperando al Señor, profesando ser su iglesia, profesando ser su novia, su futura esposa, y teniendo aún la lámpara, cuando viene Jesús, las deja afuera por no tener el aceite en sus vasijas. Y cuando éstas digan, Señor, Señor, ábrenos, Cristo dirá, de cierto os digo que no os conozco. Si quieren saber quiénes son estas 5 vírgenes insensatas y comprender la parábola de las 10 vírgenes, acompáñenme en este canal. Cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Bueno, empezamos. Para entender esta parábola, vamos a ponerla en el contexto. Jesús les habla a los que estaban escuchando ahí en las galerías del segundo templo de Dios, construido por Herodes I el Grande, en el atrio, durante la festividad de la primavera. Jesús estaba esperando el día 14 del primer mes de primavera, el primer mes del año, que es Aviv, donde él iba a ser colgado en el madero, iba a ser sacrificado como el cordero perfecto sin mancha para la expiación de los pecados, para morir en nuestro lugar. Y unos días antes, por supuesto, el día 10, que está escrito en Mateo 21, él entra de manera triunfal. El día 10 era el día donde entraban las ovejas a la ciudad de Jerusalén, que iban a ser sacrificadas. Estas ovejas, que venían generalmente de Belén, donde se criaban las ovejas para el sacrificio, tenían que ser perfectas, sin mancha. Y en este día, Jesús entra cabalgando en un asno, mostrando al pueblo que Él es el Mesías, profetizado en Zacarías 8:8. Y las personas que ya habían escuchado de Jesús, ya hacía casi 1 año y medio, y habían escuchado de los milagros, habían visto que había multiplicado los panes, había resucitado a los muertos, creen en sus corazones que Jesús es probablemente el Mesías que vino a libertar al pueblo de Israel. Claro, el problema es que ellos no podían ver que Jesús vino a libertar de nuestros pecados. Él vino a liberar, la tierra que vino a liberar somos nosotros, ¿no? Con de nuestro hombre viejo. Pero los judíos en esa época pensaban que, como había pasado con los reyes David, Salomón, o como los jueces, que Jesús vino a instalar el reino de los judíos en esta tierra, que se iban a liberar por fin del yugo romano. Por eso gritan, Hosana, Hosana, sálvenos, sálvenos. Y Jesús entra y es probado por los sacerdotes de esa época, es decir, los fariseos, los escribas, hasta que Jesús responde todas las preguntas
y se quedan callados. Es decir, que Jesús ha sido probado y se lo halló perfecto. Él era el Cordero sin mancha que iba a ser sacrificado. Pero bueno, la gente no sabía que lo seguían y había miles en el atrio, probablemente el día anterior de su muerte en el madero. Jesús, viendo a la gente que estaba esperando la manifestación del reino de los cielos, cuenta esta parábola para dejarles en claro que lo que ellos esperaban, es decir, la manifestación definitiva del reino de los cielos, no era en aquel momento, sino que él, Jesús, tenía que irse lejos y por mucho tiempo, y que volvería. Y cuando él vuelva, todos aquellos que los estaba escuchando iban a estar físicamente muertos. Dice en Mateo 25:5, y tardándose el esposo, el Mesías, Jesús, cabecearon todas las 10 y se durmieron. Dormir en la Biblia es morir físicamente. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son estas 5 vírgenes insensatas? Una pregunta fundamental, ¿no? Quiere decir que hoy hay iglesias, como personas, ¿no? Como creyentes, que están seguras que ellos forman parte del reino de los cielos, que son sus hijos, esta figura de novia, el cuerpo espiritual de Jesús. Y ellos claman, predican ser una de ellas. Hasta tienen la lámpara. La lámpara, por supuesto, representa la palabra de Dios. Como dice en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es lámpara. Al igual que en Proverbios, que dice, tu mandamiento es lámpara. Lámpara significa tener la palabra de Dios. Es llamativo que en Proverbios dice tu mandamiento. El mandamiento es lámpara, en singular. Y ya sabemos cuál es el mayor mandamiento, que es amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, y amar al prójimo como a sí mismo, que Jesús dijo que es lo mismo. Si uno ama a Dios, si tiene a Dios, ¿sí?, va a poder compartir el amor de Dios. Y de allí se derivan todos los mandamientos. No solamente los 10, no solamente los 613 mandamientos de los judíos, sino el mandamiento que está en el corazón arrepentido, corazón de carne, el corazón circuncidado. Amar como amó Dios. Bueno, dice en Mateo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Acuérdense que ellos estaban esperando la manifestación del reino de los cielos. Y Jesús le dice que el reino de los cielos será, en el futuro, como estas 10 vírgenes. Es interesante ver la mente de Dios, ¿no? Cómo Dios nos ve. Sabemos hoy que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, el Espíritu del Santo. Porque Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, que es la garantía, las arras hasta el día de nuestra redención de este cuerpo, de esta tierra. Y aquí dice que el reino de los cielos será como las 10 vírgenes. En nuestra mente, probablemente, cuando nos dicen que nosotros somos el templo de Dios, nos imaginamos cada uno un pequeño templo, una pequeña casita, ¿no?, individual, donde mora el Espíritu de Dios. Pero lo que Dios lo que ve cuando Él mira a nosotros es más bien
un gran templo, un solo templo, el templo de Dios, y nosotros una parte edificante, ¿no? Una columna o un ladrillo, y que hay un solo templo. Nosotros somos, ¿no?, esas columnas, cada uno una columna, o también se refiere Pablo como miembros, somos miembros de un solo cuerpo. Bueno, así nos ve Dios, ¿sí? Más bien como un todo, como un uno, un solo cuerpo, una sola ciudad, la ciudad de Jerusalén celestial, un solo templo, templo de Dios. Y dice que las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice aquí que la prudencia o la sensatez estaba dada con tener el aceite en sus vasijas. Bueno, sabemos claramente que el aceite es figura y sombra del Espíritu de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando los profetas ungían al rey, o a un sacerdote, a un levita, lo hacían con el Espíritu, con el aceite de oliva, simbolizando así que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, ¿no?, que tenían la bendición de Dios. Y las vasijas, sabemos que nosotros somos esas vasijas de barro, ¿no? Esas vasijas del alfarero que Dios utiliza de manera temporal para habitar en ella. Él pone su luz, su antorcha, ¿no?, su lámpara para que brille. Él se ha glorificado por medio de vasijas de barro que somos nosotros. Significa que las mujeres sensatas tenían la lámpara, la palabra de Dios, el mandamiento, y a la vez tenían el Espíritu de Dios en su cuerpo, en sus vasijas, en su mente. Y dice que a la medianoche, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, todos los que estaban escuchando allí iban a morir. Y a la medianoche, en el medio de la oscuridad, cuando el mundo sea tinieblas, cuando Satanás tenga mayor poder y esté gobernando, antes de tomar definitivamente el poder, vendrá el esposo. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es decir, que todo lo que estaban escuchando en ese momento los judíos religiosos que estaban allí, Jesús los iba a resucitar el día de su segunda venida. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Significa que el aceite, el Espíritu Santo, no se puede vender, ¿no? Nosotros, o ninguna persona, puede salvar otra persona, ¿no? Dice la palabra que a un Job, a un Noé, a un Daniel, con su fe pueden apenas salvar su alma. Bueno, es lo que quiere decir. No podemos nosotros salvar a los demás. Solo Jesús puede, solo Dios puede. De Él es la salvación. Y dice, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, la venida de Jesús, la segunda venida, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bueno, es una manera de decir el rescate, ¿no?, conocido también como el arrebatamiento o el rapto. Después vinieron también las otras vírgenes, las imprudentes, diciendo: Señor, Señor,
ábrenos. Mas él, Jesús, respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. ¿Quiénes son entonces las 5 vírgenes insensatas? Si nos ponemos en el contexto, allí estaban los judíos religiosos, que habían venido a celebrar la fiesta de la primavera, Pascua y Matzot, o panes sin levadura. Ellos iban a las sinagogas todos los sábados. Acuérdense que antes no había celular, internet, televisión. Se pasaban leyendo, memorizando la Torá. Y ellos, más que eso, intentaban vivir sus vidas de acuerdo a los mandamientos. Podríamos decir que ellos tenían la palabra, pero la palabra del antiguo pacto, la palabra escrita en papiro, en papel, o grabadas en la piedra. Por supuesto que ellos, ninguno de ellos tenían el Espíritu de Dios, el aceite, porque Jesús no había sido todavía glorificado, no había sido muerto y resucitado, y el Consolador, el Espíritu Santo, no había llegado porque eso había pasado, pasaría 50 días más tarde, luego de su muerte, en Pentecostés o en Shavuot. Pero dice Jesús que la mitad de ellos iban a recibir el Espíritu Santo, es decir, iban a adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Pero la otra mitad, aún teniendo la lámpara, aún teniendo la palabra y los mandamientos, no iban a recibir el Espíritu de Dios. Entonces, hoy, ¿quiénes son? 2020, 2021. ¿Quiénes son estas mujeres imprudentes? La primera cosa que pensé era que eran los judíos, ¿no? Porque ellos aún cumplen los mandamientos, saben la Torá, saben el Antiguo Testamento, bueno, mejor que yo, e intentan vivir los mandamientos, intentan cumplir los mandamientos. Y eran muy parecidos a los judíos de esa época. Bueno, entonces llegué a esa conclusión, que hoy las 5 imprudentes eran probablemente el pueblo judío ortodoxo, religioso, que conocen muy bien la palabra de Dios. Pero Dios me hizo comprender que no son los judíos. Porque ahí dice que cuando Jesús venga, ¿no?, se le va a cerrar la puerta y esas mujeres no pueden entrar. Es decir, van a tener el mismo destino que el diablo y sus ángeles, al lago de fuego. Y sabemos que los judíos de hoy, el remanente judío, ¿no?, que se aferran todavía a Jehová y a la Torá, a su palabra, están velados por su rebelión, pero velados al fin, por voluntad de Dios, que estaba representado con Moisés, ¿no? Moisés, cuando bajó con los mandamientos, con los 10 mandamientos escritos en la piedra, su rostro reflejaba la gloria de Dios. Y la gente, los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba tan asustado que Moisés tenía que poner un velo, y que la luz, la gloria, se iba apagando progresivamente. Eso era para hacernos saber que hoy, cuando los judíos leen la Torá, todavía tienen en ese velo. Ellos no pueden ver la gloria de Dios en su totalidad porque están velados por Dios. Pero un día, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, el velo le va a ser quitado. Dios le va a sacar el velo para que ellos vean y van a clamar viendo al que lo traspasaron. Y van a clamar, van a reconocer con sus rodillas dobladas que Jesús es el Mesías. Entonces ellos sí van a ver y van a entrar. El remanente judío, ¿no?, que está velado, al final, cuando los gentiles entren,
va a haber un tiempo para que ellos vean y van a poder entrar al reino de los cielos. Entonces no son ellos, porque no se quedan afuera. Estos no se van a quedar afuera. Entonces, bueno, llegué a la conclusión de que, bueno, no son los remanentes judíos. Y decía, quizás los católicos, o de los católicos, porque ellos sí dicen que Jesús es su marido, ¿no? Su Señor, su Dios. Creen en Jesús como su mediador. Pero ellos no tienen la palabra. Los católicos, salvo algunos despistados, salvo la minoría, que sí, una pequeña minoría, que si ven, van a salir de la iglesia, se han pasado por la iglesia católica, pero la gran mayoría no conoce la palabra, o sea, no tiene la lámpara, ¿no? Es más bien tradiciones, ceremonias. Entonces la verdad es que yo estaba perdido. Y le pedí a Dios que me haga entender, comprender quiénes son estas 5 vírgenes insensatas hoy en día. Le voy a contar lo que me pasó. Bueno, el Señor es así. No solo que me hizo comprender, sino que me hizo vivir. Yo estaba en mi consultorio, que bueno, algunos sabrán que yo soy médico, y unos días después de que había pedido a Dios que me ayude a entender este pasaje, la parábola de las 10 vírgenes y quiénes eran las mujeres insensatas, llega una pareja, ¿no? Ella era una paciente, el marido que la acompañaba, era la primera vez que los veía. Pero ellos habían entendido, habían escuchado, porque ya eran pacientes de hacía un tiempo del servicio, que yo era un creyente. Entonces me dijeron que usted es creyente. Claro, sí, creo en Jesús. He aceptado a Jesús como mi Salvador, a Yeshua. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros también. Y empezaron a hablar de Jesús. Cómo Jesús murió en el madero por nosotros, para salvarnos. Y Él es el mediador, el único camino, la verdad, la vida. Que por medio de Él, solo por medio de Él, podemos llegar a conocer a Dios. Y me han dado hasta un ejemplo, que nosotros estamos en una montaña, Dios en la otra montaña, y hay un precipicio que no podemos cruzar, y ese puente es Jesús. Bueno. Su doctrina era intachable, perfecta. ¿Sí? Tenía la palabra, conocían la Biblia, me citaban versos de la Biblia. Entonces, en un momento me dicen, ¿usted hizo el arrepentimiento? Y dije, por supuesto, me he arrepentido. Recibí el Espíritu Santo y me dio testimonio del pecado, lo malo que era yo, lo hipócrita, lo orgulloso, lo perverso. Claro que me arrepentí. Y me dicen, no, doctor, no estamos hablando de eso. Y ellos estaban hablando de una ceremonia de arrepentimiento, de teshuvá, de metanoia. Y me describían cómo se hacía, que caminaban en un sentido, el pastor da una orden y da media vuelta y camina. Bueno, probablemente de los que están viendo, muchos van son evangélicos, ¿no? Y conocen de lo que estoy hablando. Yo he renacido a través de la Biblia, estando en mi casa con mi esposa. Y la verdad es que aquí en Francia no hemos tenido la oportunidad de participar, ¿no? de las congregaciones, de las iglesias evangélicas. Así que yo no conozco nada de eso. Estoy ignorante en eso. Y siguen hablando diciendo, bueno, entonces usted hizo el renacimiento en espíritu. Y le dije, claro, he renacido en espíritu. Y le conté el día que renací, junto con mi esposa, en el mismo momento cuando recibimos al Señor. Y ellos me dicen, no, doctor, no. Es una ceremonia. Era otra vez una ceremonia. Entonces me contaban su experiencia, cómo es, en qué consiste este renacimiento espiritual, que es un acto en una misa, vamos a decir.
Y entonces yo seguía hablando, le conté cómo fue mi conversión, el día de mi renacimiento, el día que recibí el Espíritu de Dios. Y esta señora, esta paciente, cuenta entonces su experiencia y escuchen lo que dijo. Dice, bueno, entonces, ya que usted habló de su renacimiento, yo le voy a contar mi momento de renacimiento. Bueno, muy bien, adelante. Y fue en una iglesia evangélica, no sé si era bautista o pentecostal. Dice, el pastor empezó a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Así fue, así me dijo. Yo renací con la parábola de las 10 vírgenes. Dije, no puede ser. Esto es lo que Dios me ha mandado para que yo comprenda, ¿no? En ese momento yo pensaba eso. Bueno, Él me quiere hacer comprender la parábola de las 10 vírgenes. Y comenzó a decir, bueno, cuando escuché los primeros versículos, me desconecté de la realidad. Y empecé a como tener una experiencia, vamos a decir, mística, o empezó a imaginar, y ya no lo escuchaba el pastor, y escuchó la primera de Tesalonicenses 4, el momento del rescate, del arrebatamiento. Y ella me dijo que ella veía cómo los que estaban allí, en la iglesia, se iban para arriba. Y que ella se quedaba allí en ese lugar, sintiendo un gran calor. Y que vino el pastor, le dijo, te quedaste. Y ella dice que ahí se despertó, salió corriendo de la iglesia, se fue a su casa. Y allí, estando en su cama, empezó a sentir un calor de fuego muy intenso, y empezó a hablar en lenguas incomprensibles, lenguas angélicas. Y que desde aquel momento ella le pide a Jesús una sola cosa, que es volver a tener esa sensación, volver a tener esa experiencia mística. Y me dijo ella que ese fue el momento de su renacimiento. No sé qué pensarán ustedes, pero me parece muy claro lo que el Señor me quiso mostrar. Ella proclama ser hija de Dios, esposa de Dios, la novia de Dios. Ella y su esposo tienen la doctrina perfecta, tienen la palabra, tienen la Biblia, conocen la Biblia, conocen los pasajes. Pero el Señor me hizo ver que ella era una virgen insensata. Porque ella quería a Jesús como un medio para volver a sentir las sensaciones místicas. No buscaba estar en Jesús. No buscaba aceptar al Señor, a Jesús como su Señor y hacer su voluntad. Ella quería sanarse de su enfermedad. Ella quería volver a sentir esas sensaciones místicas. Y me dijo, también quiero que Jesús me libere de mis tormentos de los demonios. Me parece que está clarísimo. El Señor me hizo ver que hoy las vírgenes insensatas, por lo menos algunas de ellas, eran como esta pareja. Cristianos evangélicos, cristianos protestantes, que a diferencia de los católicos, conocen la palabra, saben la doctrina, pueden repetir de manera perfecta, incluso pueden predicar, pero no tienen el Espíritu de Dios, pues no han doblado sus rodillas, no han renunciado a ellos mismos para seguir a Dios, para seguir a Jesús, para hacer su cuerpo, su pueblo, para hacer su voluntad. Ellos querían a Jesús para cumplir sus deseos. Ellos seguían en su carne. Querían seguir sus deseos. Y esas son las vírgenes insensatas hoy. Así que, amigos,
hay que velar. Hay que velar porque se vienen momentos de tinieblas. Se vienen momentos malos. Hay que estar fuertes. ¿Sí? Hay que persistir hasta el fin para ser la columna en el templo de Dios. La columna en la ciudad Jerusalén celestial. Para que seamos esas 5 vírgenes sensatas que tienen aceite en su vasija, con la lámpara encendida que el Señor mismo en nosotros, podamos ser rescatados en su segunda venida. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por su fidelidad en este canal. No se olviden de dar like, suscribirse, compartir y nos vemos en el próximo video. Adiós.